Muy buenas noches a todos, todas, a todos los que se van conectando a nuestra señal del Centro Cultural de España en La Paz. Hoy miércoles 3 de noviembre quiero agradecerles a todos los que nos van siguiendo en este que va a ser nuestra última sesión de Acana de nuestro programa de prácticas curatoriales del presente. Desde el año 2020, el Centro Cultural de España en La Paz organiza este programa Acana, Prácticas Curatoriales del Presente, con la idea de abrir espacios para explorar el espectro creativo de la curaduría y el papel que han asumido en la construcción de discursos y vínculos, con el objetivo de explorar así las posibilidades curatoriales contemporáneas de los contextos transatlánticos e iberoamericanos. Desde la búsqueda y el estímulo de la reflexión crítica e ideas innovadoras en torno a la práctica curatorial, Acana en este formato se ha extendido desde el mes de julio del presente año mediante encuentros con diferentes curadores iberoamericanos con los que reflexiona desde diferentes lugares y aproximaciones acerca de las muy diversas metodologías de trabajo en torno a lo curatorial. Políticas de la curaduría, que fue el enfoque que este año asumió Acana, en su edición 2021 se dedica a dialogar sobre prácticas curatoriales desde aspectos de un contexto situado en la búsqueda de similitudes y contrastes con la realidad del arte en Bolivia. ¿Cuál es la relación entre la curaduría y la institucionalidad, entre la institución y el público, entre el público y su contexto específico? ¿Podemos hablar de una política curatorial? Esas han sido algunas de las preguntas que durante el largo de estas 5 sesiones pasadas ha ido reflexionando el programa. Quiero agradecer al curador y filósofo Max Jorge Ginder Cruz, quien ha sido nuestro invitado para ser el coordinador y moderador de este encuentro. Gracias a él hemos podido contar con la participación de 6 grandes agentes culturales destacados de Iberoamérica, de Madrid, de Río de Janeiro, Londres, Guatemala y Lima, que hoy nos acompaña. Muchas gracias, Max, por haberte brindado y colaborado con nosotros este año. Sin duda, los aportes y todo lo que ha propuesto acá en este año han ayudado a ampliar nuestra visión sobre cuál es el trabajo del curador en los nuevos retos contemporáneos. Sin más, y para cerrar esta última sesión, quiero darle la palabra a Max para quien sea él quien presente a nuestro invitado y demos paso a esta última sesión, la cual quiero recordarles a todos quienes nos ven y escuchan a través de esta transmisión que pueden ver y conocer los anteriores encuentros a partir de nuestro canal en YouTube del Centro Cultural de España en La Paz, ya que todos estos están disponibles en todos los pasados y este que viene hoy, pues estará en los próximos días para la consulta de todos ustedes. Sin más, pues le doy la palabra a Max y nuevamente muchas gracias por haber sido nuestro cómplice este año. Buenas noches a todas, todos y todes. Gracias, Miguel, por la presentación. Bueno, muchas gracias a todas y todos que se unieron esta noche, que se están uniendo para esta edición, esta última sesión de la edición 2021 de Acana, Prácticas Curatoriales de Presente. Quisiera agradecer en particular al director del Centro Cultural de España en La Paz, Juan Sánchez, agradecer Miguel también por la presentación, agradecer al equipo que hizo posible todas estas últimas sesiones que tuvimos a lo largo del año, Marta Rebollo, Denise Aguilar, Natalie de Ugarte. Muchísimas gracias por encargarse de hacer posibles, hacer reales estos encuentros y estos diálogos. Contamos este año con la participación de varios y varias célebres curadoras del contexto hispanohablante y brasileño, latinoamericano. Entre ellos estuvieron Manuel Borja Villar desde Madrid, desde Río de Janeiro, Keina Eleison y Pablo Lafuente. También con nosotros desde Barcelona estuvo Elvira Yangani Ose. Nuestra última sesión desde Ciudad de Guatemala, Rosina Casali. Y hoy en la última
sesión de esta edición 2021. Estamos con el curador desde Lima, Miguel López. Y bueno, yo creo que fue una gran oportunidad de discutir la importancia de la curaduría, acercar un poco distintos conceptos contemporáneos de curaduría para el público boliviano en particular, pero también para el público internacional y latinoamericano en específico. Particularmente hablando con Rosina, yo pienso, Rosina Casali desde Ciudad de Guatemala, tuvimos la oportunidad de hacer una comparación de cuáles son los distintos contextos en los que nos encontramos, tanto en Bolivia como en Guatemala, y bueno, crear puentes, llamémoslo, de entendimiento de cómo funciona la curaduría, cuáles son los desafíos que tenemos que enfrentar, cuál es la breve historia de la curaduría contemporánea que encontramos en nuestros países. Y hoy, sin duda, este también va a ser un tema central con el curador desde Lima, Miguel López. Como había mencionado Miguel Alfaro eh, aquí en su presentación, estas sesiones todas están siendo grabadas y lo importante es que el público en general y las personas interesadas en la curaduría en el contexto boliviano, en el contexto latinoamericano, las personas hispanohablantes, puedan acudir a estos videos más tardar en el momento oportuno para poder recordar eh, estas conversaciones que tuvimos con Manolo Borja, con Pablo Lafuente, Keina Eleison, Elvira Yangani Oce, Rosina Casali y hoy con Miguel López. Porque creo que estamos creamos este año un núcleo de conversaciones que justamente tiene el poder de hacer comparaciones y de dibujar un horizonte común que tenemos en contextos tan diversos como son Madrid, Barcelona, Río de Janeiro, Ciudad de Guatemala, Lima y La Paz y Bolivia en general. Quisiera dar la bienvenida al curador, investigador y crítico de arte, autor y editor Miguel López. Bienvenido, Miguel, con nosotros. Buenas noches o buenas tardes. Un placer. Muchísimas gracias por la invitación, Max, Juan y el Centro Cultural de España en Bolivia. Gracias, Miguel. Ya nos conocemos muchos años. La verdad que ha sido un gran placer poder contar con la presencia de amigos y amigas en estos encuentros, porque muchas veces eso posibilita hablar desde otro lugar, ¿no? Encontrarse tal vez en un lugar de más intimidad, por así decirlo, también de poder compartir memoria, compartir recuerdos, haber participado en eventos de manera conjunta, haber trabajado en proyectos conjuntamente. Yo creo que eso nos abre posibilidad de reflexionar de la práctica curatorial desde lo colectivo también. Eso también sería algo que me gustaría en particular tocar hoy, como los temas que ya mencionó Miguel Alfaro en su presentación, que cuáles son las relaciones entre la curaduría y la institucionalidad, entre la institución, el público y el contexto específico, lo que llamamos una suerte de curaduría situada, o como decimos en el título de nuestra edición de 2021, la pregunta que siempre desde el comienzo digo es una pregunta retórica, pero la pregunta, ¿podemos hablar de políticas de la curaduría? Miguel, permíteme una breve introducción de tu persona para el público en general, para los que no estén al tanto de tu carrera. Miguel López, de Lima, Perú, es escritor, investigador y curador independiente. Su trabajo investiga dinámicas colaborativas y rearticulaciones feministas del arte y la cultura en décadas recientes. Entre 2015 y 2020, hasta muy poco tiempo atrás, trabajó en Teorética en Costa Rica, primero como curador en jefe y desde 2018 como codirector. Sus textos han sido publicados en revistas como After All, Art Forum, Ramona, Influx Journal, Art Nexus, Manifesta Journal y muchas otras. Fue, para destacar algunas estaciones de su amplia trayectoria como
fue co-curador de la 21 Bienal de Arte Contemporáneo CESC Video Brasil en el año 2019. Contribuyó a la sección curatorial Dioses Marica para la 31 Bienal de San Pablo en el 2014. También fue curador de la muestra, también recientemente monográfica, Cecilia Vicuña, Ver Oír, el fracaso iluminado, que estuvo itinerando, entre otras estaciones, por Rotterdam en el museo, bueno, que ya no se llama Vite de Vit, tal vez nos puedes contar algo sobre esa transformación de nombre también, y el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, de la UNAM en Ciudad de México. Bueno, Miguel ha sido curador de muchísimas exposiciones. Yo creo que perderíamos bastante del valioso tiempo que tenemos comentándolas todas. Tal vez solo para complementar, Miguel también es un ávido escritor y editor de libros y ha publicado, entre otros, la colección de ensayos Ficciones disidentes en la tierra de la misoginia, del 2019, Robar la historia contra relatos y prácticas artísticas de oposición en 2017, y ha sido editor de varios catálogos de exposición de las muestras que ha curado. Bienvenido, Miguel, nuevamente con nosotros. Gracias Max. Y bueno, también quiero señalar la amistad con la cual tú también comenzaste ahora. Creo que es muy especial. Creo que el nivel de intercambio que tenemos entre colegas y cómo nos influenciamos mutuamente, cómo nos inspiramos, cómo nos estamos interpelando además, ¿no? Desafiando en nuestras ideas, en nuestras prácticas, es muy importante. Y bueno, todos los invitados que has tenido en este programa han sido profundamente influyentes también para mi propio trabajo, así que estoy muy contento de ser parte de este programa. Me alegra mucho escuchar eso. Sí, de cierta manera se siente muy orgánico viéndolos y ahora nombrándolas a todas en conjunto. Me parece un colectivo orgánico y me da, bueno, muchísimo gusto recibirte como el broche de oro en la última sesión de Acana 2021. Comencemos por lo que habíamos mencionado antes, que es que tus intereses giran mucho alrededor de prácticas colectivas. Vos mismo no solo has trabajado sobre prácticas colectivas, digamos con un enfoque particular en prácticas colectivas latinoamericanas, también con un enfoque en particular de la historia más reciente de nuestra región, prácticas colectivas durante digamos, las décadas de las dictaduras que nuestros países casi todos comparten, que han sido los años 60, 70, inclusive los 80. Entonces, en esta historia relativamente reciente, tú has colocado como tu enfoque y has trabajado mucho sobre estas prácticas colectivas. Al mismo tiempo, vos también has trabajado dentro de contextos colectivos y mucho. Tal vez lo que podríamos destacar es, como resuena también en tu biografía, has sido codirector de esta maravillosa institución que se llama Teorética en Costa Rica, y todo este proyecto está basado sobre una iniciativa colectiva, el proyecto Teorética, y una también dirección colaborativa o colectiva. Tal vez nos puedas contar algo de este pasado reciente de tu carrera como curador. Claro, no, sí, hay varios puntos que podemos abordar, teorética entre ellos, sin duda. Quizá para pensar un poco lo primero que me preguntabas, algo que para mí es importante de subrayar al momento de pensar mi propio trabajo, es que yo siento que mi entendimiento de lo curatorial ha venido o se ha modelado a partir del hecho de crecer en un contexto como Lima, como Perú, ¿no? Entre los años 80 y 90, ¿no? Fueron décadas marcadas por la violencia política, por la dictadura, por una
violencia racista, homofóbica, misógina, ¿no? Que realmente permeó todos los ámbitos del tejido social. Y yo creo que eso es algo que afectó mi vida, ¿no? Y creo que también es como un motor, ¿no? Personal, que hace que mi trabajo de alguna manera esté constantemente siendo dirigido, ¿no? A una serie de preguntas que están asociadas con nuestro pasado reciente y cómo modelamos lo colectivo, cómo modelamos lo público, ¿no? Y qué rol tiene la imagen, las representaciones en ese proceso de redefinición de lo público, de lo colectivo, ¿no? Y pienso, por ejemplo, siendo yo muy joven, tenía 19 años, me tropecé literalmente, en realidad me encontré de casualidad en una sala de arte con una instalación que había hecho un colega que ya falleció muy cercano a mí, Giuseppe Campuzano, un filósofo travesti que fundó el Museo Travesti del Perú, y en el año 2003, 2004, si no me equivoco, él montó una especie de ensayo del Museo Travesti, una sala de arte de Lima, casi como parasitándolo. En realidad era un museo de la guerra. De hecho, el Museo de la Guerra entre Perú, Bolivia y Chile, que es un museo que está en el distrito de Miraflores, y Giuseppe lo parasitó, ¿no? Generando como una intervención desde una perspectiva travesti, interviniendo en todos estos imaginarios masculinos, heroicos, ¿no? Y todos los discursos patriarcales de heroicidad del Estado-Nación, para señalar justamente cómo hay una violencia constitutiva, ¿no? Del proyecto nacional contra los cuerpos que no encajan dentro de esas lógicas de lo normal, en fin, de lo sano, ¿no? De lo que debe ser un cuerpo reproductivo, ¿no? Entonces, creo que ese encuentro, y lo tengo muy presente siempre, ese encuentro realmente me generó como un cambio. O sea, encontrarme con algo así me hizo entender que realmente las imágenes, la estética, tenía un poder, ¿no? Un poder de modificar, modificar las maneras en las cuales nos relacionamos con el pasado, ¿no? Con el presente y con el futuro, ¿no? A mí personalmente ese proyecto me hizo, como que me dio una oportunidad de procesar cosas que yo estaba sintiendo, en el sentido de que yo sentía que no encajaba con cierto ideal de masculinidad normativa, ¿no? Y cuando me encontré con eso, realmente fue como un espacio como de sanación casi, ¿no? Y sí, yo pienso que mi trabajo como curador tiene como esta idea, o mi entendimiento de lo curatorial tiene esta idea de que, o la pregunta, ¿no? De cómo contribuir a construir una esfera pública crítica, ¿no? Y cuando hablo de construir una esfera pública crítica, hablo justamente de poder acompañar procesos, obras, ideas, significados, que pongan en tensión ciertos consensos, ¿no? Y especialmente ciertos consensos conservadores, que ahora mismo además están en auge, ¿no? Es muy terrorífico lo que está pasando con la extrema derecha. Y pensar, ¿no? De cómo desde el espacio curatorial, de investigación, de la historia, podemos ayudar a reintroducir esos conflictos que habitualmente son borrados de la discusión pública, ¿no? Entonces, creo que eso es una especie de faro que ha estado orientando mi trabajo por un lado, ¿no? Cómo construir una esfera pública crítica, ¿no? Y por otro, algo que también tengo muy presente y creo que está vinculado al contexto en el cual he crecido, he trabajado por tantos años, es que siempre me pregunto sobre cómo ayudar o cómo pensar lo curatorial como un espacio de construcción de infraestructura, ¿no? Es decir, cómo poder generar ecosistemas dinámicos, críticos, autorreflexivos, cómo poder transformar las estructuras que no son solamente físicas como un edificio, sino también afectivas, ¿no? Que nos permitan pues tener conversaciones complejas sobre el significado del arte y de la cultura, ¿no? Y decía que eso está muy asociado al lugar en el cual estoy, porque creo que eso es algo que podemos compartir con Bolivia. Somos escenas donde hay una institucionalidad muy precaria, ¿no? Es muy frágil la institucionalidad, ¿no? Entonces, y además, siendo muy frágil, escasa, termina ahora, hoy por hoy, funcionando bajo lógicas neoliberales, ¿no? Una escena muy fragmentada. Aquí en Perú, además, donde ha venido cambiando en los últimos años, ¿no? Pero por mucho tiempo las maneras de acceso, ¿no? a las esferas artísticas y culturales
estaban muy fuertemente marcadas por privilegios de clase, raza y género, y todavía está muy vivo todo eso, es decir, realmente el racismo o la estructura elitista no ha cambiado, pero hay como una urgencia, ¿no?, de poder generar otro tipo de infraestructura, ¿no?, que puedan, no sé, como dinamizar otro tipo de conversaciones, ¿no? Y eso pasa por crear espacios independientes, generar libros, ¿no?, proyectos editoriales que tú mencionaste, hacer publicaciones, también generar archivos dedicados a documentar múltiples historias del arte, eh, colaborar con colectivos, con organizaciones independientes, imaginar nuevos modelos de gestión, como lo colaborativo que mencionabas, por ejemplo, de Teorética, es decir, cómo poder, pues, contribuir, ¿no?, a esos múltiples ecosistemas del arte, ¿no? Entonces creo que mi trabajo como curador, más allá de las exposiciones, ha intentado como generar esos puentes, como poder operar a distintos niveles, pensando de que realmente si no trabajamos en esos múltiples niveles, a nivel de archivos, a nivel de colecciones, a nivel de publicaciones, a nivel de investigación, de colaboración, de intercambio, el ecosistema como tal no funciona. Entonces es como poder entender el campo artístico como un ecosistema de múltiples interacciones, de múltiples agentes, y cómo poder contribuir en ese ecosistema críticamente, ¿no? Ujú. Me parece importantísimo lo que mencionas entre la relación entre lo que son estructuras, por decirlo, físico-institucionales, edificios, qué sé yo, galerías, exposiciones, y lo que llamaste como estructuras o inclusive infraestructuras afectivas, que quiere decir entender el trabajo de curaduría también como una ingeniería inmaterial, es decir, como una contribución a lo que denominaste es una esfera pública crítica que se ve amenazada fuertemente por, en nuestro tiempo en particular, por tendencias de la extrema derecha que son tendencias también internacionales y que la experiencia con ellas, la experiencia de amenaza con estas tendencias las vivimos tanto en Perú como en Bolivia, como en Guatemala, en varios, en España, en Brasil, que son los países de las compañeras y los compañeros que estuvieron involucrados en estas conversaciones. Quisiera volver dentro de un ratito a la creación de infraestructuras afectivas de una esfera pública crítica. Primero, volver al punto del trabajo que realizaste como codirector de Teorética en Costa Rica, porque si bien la curaduría es una práctica discursiva, por decirlo, tú has trabajado bastante tiempo, 5 años, más de 5 años, en una institución, haciendo un trabajo institucional y contribuyendo de gran manera a la visibilidad internacional de Teorética. ¿Podrías comentarnos un poco cómo se entrelazan esa práctica, digamos, de ingeniería inmaterial con un trabajo concreto institucional? Claro, claro, sí, es una experiencia realmente que transformó también mi práctica como curador, ¿no? La experiencia de Teorética, vivir en Costa Rica casi 6 años, poder trabajar desde una institución tan única. Teorética fue fundada en el año 99 por Virginia Pérez Ratón, una destacada crítica y curadora que falleció en el año 2010. Y es muy interesante porque Teorética, un espacio independiente, se creó luego de que Virginia dejó la dirección del Museo de Arte y Diseño, que era la institución más importante de Costa Rica y de Centroamérica. De hecho, ella fue la primera directora, es decir, ella creó las condiciones para que ese museo exista, el museo más importante a mitad de los 90 de Centroamérica, en un contexto en el cual además Centroamérica empezaba a salir de los procesos de guerra interna, ¿no? Y empezaban a haber una serie de acuerdos de paz que cambiaban un poco el panorama social y cultural. En ese contexto, Virginia funda, crea este primer museo, lo dirige por 4 años, luego lo deja y crea Teorética. Y yo leo incluso esa acción como un acto muy estratégico de generar un ecosistema, ¿no? Hay un museo institucional
público, que tiene unas maneras de operar muy burocráticas, pero por otro lado con un impacto público enorme, y en paralelo, pues Teorética es una institución independiente creada básicamente por artistas, con una capacidad de responder, con un dinamismo, con una rapidez, ¿no? Entonces, es un proyecto muy importante que acaba de cumplir, bueno, ya en el 2009 cumplió 20 años, tiene 22. Probablemente en el espacio de arte independiente más longevo, más antiguo que actualmente existe en Latinoamérica. Yo entré a trabajar en Teorética en mayo del 2015 y fui contratado como curador en jefe a través de una convocatoria pública, lo cual también me parece que es un gesto muy importante, ¿no? En términos de buenas prácticas institucionales. Y claro, yo entré luego de un trabajo de reactivación que venía atravesando la institución, porque la fundadora falleció en el 2010, hasta el 2012 estuvo cerrado y de ahí entró un proceso de reactivación y había estado trabajando una persona, Inti Guerrero, un curador colombiano, por 3 años como director artístico, y luego hacen esta convocatoria para un curador en jefe. Entré a Teorética para poder yo también contribuir de las maneras en las cuales sentía que podía hacerlo, a través de la investigación, a través de fortalecer vínculos internacionales, a través de generar circuitos, incluso internos, y creo que lo hemos logrado. Pero sin duda, uno de los procesos más desafiantes y más transformadores fue esto que has mencionado de la dirección artística, colectiva o dirección colectiva, ¿no? Y que es un proceso que fue gradual. No fue una decisión de nadie. Algunas personas a veces piensan que fui yo quien lo planteó. Es todo lo contrario. En realidad, yo cuando llego a Teorética, había habido, justo antes de mi llegada física, había habido como un periodo de 6 meses en los cuales no había habido un director artístico, ¿no? Inti se había ido en noviembre del 2014 y yo me mudé a fines de mayo del 2015, ¿no? Y en ese lapso, al no haber, digamos, un curador, un director artístico, el equipo que estaba trabajando en Teorética empezó a programar por sí mismo, ¿no? El equipo que estaba compuesto por Daniela Morales, que en ese momento trabajaba de coordinación de uno de los espacios. Teorética tiene 2 casas. Y también haciendo registro, Paula Piedra, que también trabajaba en producción, Lola Malabasi, que era curadora, historiadora, pero también hacía como un rol más de educadora, programas públicos, ¿no? Junto con Gabriela Sáenz, que en ese momento era directora general. Y yo creo que ese momento de no tener una autoridad nombrada, ¿no? Esta lógica muy jerárquica en el mundo del arte, ¿no? De quien manda, de quien decide, ¿no? Permitió pues un espacio de experimentación, ¿no? Y yo al llegar creo que también encontré como ese deseo de colocar la pregunta de por qué la institución tiene que funcionar bajo esa lógica tan vertical, ¿no? De que hay una persona que decide las narrativas, las políticas de la institución, y hay otras personas que ejecutan, ¿no? Que de alguna manera trabajan en función de esas líneas de acción, ¿no? Definidas por otra persona, porque a mí cuando me contratan, como parte de mi trabajo era justamente definir esas líneas, ¿no? Y eso da lugar a conversaciones muy, muy ricas, complejas a su vez, que tienen que ver con las maneras de operar de las instituciones, ¿no? Las jerarquías que existen, esto que te decía, la diferencia entre los que piensan y los que hacen, ¿no? Y por otro lado también en relación a lo que en ese momento empezaba a permear muy fuerte en Teorética, que era el trabajo que estábamos realizando con Ars Collaboratory, que es un ecosistema de organizaciones independientes en América Latina, en Asia, en África, que es un ecosistema de cerca de 27 organizaciones experimentales, cada una a su manera, ¿no? Y que tenía como un enfoque muy claro en el cambio social, de qué manera las instituciones pueden contribuir a transformar las estructuras sociales del contexto en el cual operan, ¿no? Y eso, y yo creo que también un poco a partir de la crítica feminista de las instituciones culturales, o incluso el trabajo de colegas como Beta Local en Puerto Rico, que ya tenían también una dirección artística colectiva, ¿no? Habían pasado de tener un director a tener 3 directores, ¿no? O Teorética empezó a colocar una serie de preguntas sobre, sí, cómo reimaginar las estructuras de poder
cómo repensar las jerarquías y las divisiones laborales que determinaban el trabajo de la institución, ¿no? Y esto, como digo, fue un impulso que viene de antes de mi llegada, ¿no? Y que se manifiesta y que realmente le hacemos el espacio, ¿no? Con toda la incomodidad que eso puede generar, ¿no? Y con toda la incertidumbre también que puede generar, porque dentro incluso de la estructura misma de Teorética, dentro de nuestros estatutos como institución, no existía ni siquiera la posibilidad de que no haya un director, ¿no? O de que haya más de un director, ¿no? Hay una junta administrativa, ¿no? Entonces, digamos que la sola posibilidad de plantear la pregunta ya nos colocaba en un lugar un poco que podía ser incómodo, ¿no? Y que también hacía que nosotros nos preguntemos internamente sobre qué es lo que estamos haciendo en la institución, cuál es nuestro rol, ¿no? Cómo se definen un poco los límites de lo que hacemos, ¿no? Y yo creo que, bueno, ese fue, digamos, el punto de partida, ¿no? Y lo que ocurrió en términos pragmáticos es que nos dimos cuenta que para poder asumir, abordar de manera seria la pregunta sobre cómo continuar, es decir, cómo repensar las consecuencias de tener el poder centralizado en una persona, ¿no? Y cómo reimaginar otra estructura, teníamos que parar, porque la demanda de producción del arte, de la industria del arte contemporáneo o de la industria del arte en general es muy demandante, ¿no? Entonces realmente te imposibilita incluso pensar, es como un hacer, ¿no? Es como muy absorbente. Y lo que decidimos, un poco inspirados en lo que Raw Material Company había hecho poco antes, En Raw Dakar, Material Senegal. en Dakar, Senegal, exactamente, había hecho una especie de strike, como una huelga, ¿no? O una especie de cierre, ¿no? De un año para repensar su estructura y para cambiar, porque en ese momento Raw era también un espacio de exhibición y luego mudaron a un programa educativo, que es el Raw Academy, que actualmente va por su, me parece, séptima, octava edición. Eh, entonces, lo que nos dimos cuenta era que sí, que también teníamos que parar, y lo que hicimos fue una huelga de exhibiciones, ¿no? Entonces, durante un año, los espacios de exhibición, que eran todos los espacios de Teorética realmente, quedaron vacíos y utilizamos las salas como oficina, como una oficina para pensar lo que estábamos haciendo, ¿no? Y para poder generar el espacio para pensar, que era algo muy importante, ¿no? Generar el espacio de manera activa, de manera afirmativa, ¿no? Y también para colocar la pregunta pública a nuestro contexto de cuál es la función de Teorética, es decir, en qué medida se necesitan estas salas para exhibir, ¿no? ¿Realmente son necesarias? ¿Qué hace falta? ¿Qué pasa si Teorética deja de hacer exhibiciones por un año? ¿No? ¿Qué perdemos? ¿No? Pero ¿qué otras posibilidades se pueden abrir también? ¿No? Y yo creo que eso también fue un experimento para la propia comunidad y también empezamos a preguntarnos sobre cómo comunicar lo que estábamos viviendo si realmente no sabíamos a dónde íbamos a llegar, porque la verdad es que todavía no teníamos una claridad de en qué se iba a convertir. Sabíamos que iba a cambiar el modelo vertical de un director, un curador y el resto del equipo, pero no sabíamos qué tipo de formalización en términos de estructura podía tener. Así Claro. que estuvimos en ese proceso por un tiempo, ¿no? Hasta que más o menos empezamos a intuitivamente encontrar algunas posibilidades. Es un ejemplo maravilloso del que nos estás comentando y yo ahorita mismo me imagino esa dificultad de comunicar a un público en general qué es el proceso por el que están pasando, que están atravesando. Particularmente si es un proceso que va en un diálogo sur-sur con un país como Senegal, con una institución como Raw Material Company. Y yo mismo ahorita estaba pensando cuando hablaste de la comunicación al público en general, ¿qué pensarán nuestras compañeras, nuestros compañeros interesados en la curaduría bolivianos que están escuchando esto y piensan o pensamos, pucha, qué lujo poder hacer una huelga de exposiciones cuando nosotros aquí en Bolivia en realidad nos hacen tanto falta las exposiciones, nos hacen tanto falta los espacios expositivos. Y esto es algo que yo quisiera que toquemos también como una de las problemáticas, digamos, vivimos en una región
en la que entre Costa Rica y Bolivia, yo creo, podemos hablar de situaciones más o menos similares. Entonces, cuando tú hablas de una demanda de la industria del arte, una presión que genera la industria del arte, desde la perspectiva boliviana esto parece medio raro. O sea, primero, no tenemos industria del arte en Bolivia. Segundo, como te digo, mm, la demanda viene más por parte de los artistas de poder exhibir, pero no hay un mercado, digamos, y no hay una red institucional que generaría este tipo de presión. Ni siquiera hay una conciencia, yo creo, pública tan fuerte que reclama por qué no hay suficientes exposiciones entonces hay como una asimetría muy grande que tenemos que enfrentar desde nuestros lugares de producción, como Costa Rica, por ejemplo, Senegal, que es un contexto en el que los dos estuvimos ya también, o Bolivia. ¿Y cómo lidiar con esta asimetría cuando nos damos cuenta que la demanda de esta industria es una externa que nos presiona? Es una muy buena pregunta y realmente creo que toca muchos aspectos. Vamos a ver si podemos abordarlos todos. Efectivamente, ¿no? Cuando hicimos la huelga nos dimos cuenta también que era un privilegio poder parar, ¿no? Éramos una institución privada eh, que estaba compuesta por 10 personas. Entonces, realmente, al ser un equipo pequeño, podíamos darnos el espacio, la intimidad, ¿no? Para poder repensar el trabajo, pero claramente en una institución de otro tipo algo así sería impensable, ¿no? Y también llegó un momento muy difícil porque esto fue en el 2017, yo había llegado a mitad del 2015 y yo realmente había llegado con las ganas de poder generar un circuito de intercambio internacional, pero no del modelo colonial globalizado, que es un poco la industria del arte a la cual yo quise hacer alusión, esa industria del arte colonial globalizada que genera una falsa demanda, ¿no? También, ¿no? Ujú, Una falsa ujú. necesidad, ¿no? Yo quería construir un circuito distinto, ¿no? Que era un circuito regional, que era un espacio de intercambio con nuestros países vecinos, que realmente no tenía lugar. Y de hecho, la primera muestra que organicé de esa naturaleza fue una antológica de Patricia Belli, una artista educadora feminista nicaragüense que empezó a trabajar en el contexto de la revolución sandinista, introduciendo una serie de demandas o preguntas, inquietudes en torno al género, la sexualidad, el feminismo. Y esta muestra antológica que organizamos desde Teorética viajó a Nicaragua. Creo que fue la primera retrospectiva propiamente curatorial, digamos, en Nicaragua, y luego viajó a Guatemala en un esfuerzo muy interesante y que yo creo que no había precedentes de esa naturaleza, ¿no? Y ese tipo de circuito local, cómo generar rutas de intercambio crítico, me parecía fundamental, ¿no? Por eso es que también cuando llega la idea de hacer una huelga de exposiciones, yo sentí a mí como curador que, que también me estaba obligando a repensar mi rol, ¿no? Como tú decías, la asimetría, cómo generamos también esta especie de lógica de una demanda internacional, eh, un diálogo local, realmente en qué medida las exposiciones son necesarias. Yo creo que no hay una respuesta correcta para ello, porque cada gente en la escena local tenía una opinión distinta, ¿no? Para algunos realmente las exposiciones habían ocupado un lugar quizá demasiado céntrico dentro de lo que entendemos como arte contemporáneo, lo que mi Mm. colega de Teorética Lola llamaba el expocentrismo, la idea de pensar que las exposiciones es el epicentro, ¿no? De todo, Ujú. cuando en realidad hay otras dinámicas que tienen que ver con los programas públicos, con espacios de interacción. Incluso creo que en plena pandemia hemos entendido de que más allá de las exposiciones hay un espacio complejo, ¿no? Rico, que tiene que ver con la interacción, con la discusión, etcétera. En fin. Entonces, claro, para algunos era totalmente prescindible, ¿no? La idea misma de la exhibición, en cambio para otros no, realmente había mucho que se perdía, ¿no? Y yo creo que no tengo una respuesta, ¿no? Para ello, pero sí creo que la posibilidad de experimentar, o sea, la posibilidad de detenernos, ¿no? De hacer un tiempo sí fue importante, ¿no? Mm. Porque
como te digo, ¿no? Creo que a veces estamos siendo movilizados por demandas externas, por lógicas que vienen de afuera, de cómo debe funcionar la visibilidad, de cómo debe operar una institución, de que tiene que tener un anuncio en eFlux, ¿no? De que tiene que tener una nota de prensa de tal naturaleza, de que tiene que tener determinado impacto mediático, que no niego que sea importante, pero creo que ese tipo de preguntas empiezan a relativizarse cuando uno realmente encuentra el tiempo para reimaginar, ¿no?, las formas de trabajar de la institución. Hay otro tipo de prioridades, ¿no? Entonces, en fin, creo que creo que esas asimetrías a las cuales aludías tenían un lugar también en este proceso de desaceleración. Otra pregunta, por ejemplo, que creo que también fue importante para nosotros como equipo es cómo pasar de una idea de tematizar, ¿no?, determinadas luchas sociales para poder realmente inscribirlas dentro del tejido operativo de la institución, ¿no? Es decir, entender que no era suficiente con hacer exposiciones de feminismo, por ejemplo, que de hecho la primera muestra que yo hice cuando llegué a Teorética era sobre género y sexualidad, y entender, bueno, de que, claro, eso es importante, pero no es suficiente, sino de preguntarnos sobre cómo incorporar una ética que podríamos llamar feminista, tal vez, dentro de las maneras de operar de la propia institución, ¿no? Es decir, y yo creo que ese tipo de preguntas, aunque fallemos en el intento mismo de responder, porque creo que inevitablemente en el trabajo institucional vamos a darnos cuenta que vamos a fallar permanentemente, ¿no? Aunque fallemos, el hecho de experimentar, de tomar riesgos, de imaginar otras maneras de hacer es fundamental, ¿no? Poder, sí, abrir posibilidades para pensar modelos de corresponsabilidad, poder interrogar qué es lo que significa la gobernanza, ¿no? E incluso poder intercambiar roles, que es algo que terminamos haciendo en la dirección colectiva, que ya los roles que teníamos empezaban a ser roles compartidos, ¿no? Me, 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 me parece sensacional, Miguel, lo que cuentas. Bueno, yo ya conozco tu trabajo desde hace muchos años, como había mencionado, pero vamos a dar un paso atrás y hacer esto más inteligible para el público boliviano, que en un contexto en el que, digamos, prácticas así de innovadoras como las estás planteando tú dentro de la curaduría no son tan comunes, por decir, no son tan conocidas también. Y yo creo que es un ejercicio de realmente pensar cómo esto debería funcionar. Déjame recapitular así como un poco de lo que nos estás hablando. Hablaste de, digamos, una ética curatorial o un mandato curatorial de contribuir a procesos de transformación más que de, digamos, conservación, que sería lo que en el contexto boliviano normalmente es atribuido a instituciones del arte, porque y Teorética, siendo vanguardia de la región, digamos, del contexto latinoamericano, como una infraestructura independiente que no solo genera exposiciones, pero también discurso, o sea, Teorética, una institución discursiva, independiente, latinoamericana, realmente debe considerarse vanguardia dentro de este proceso. En Bolivia no tenemos ese tipo de iniciativas o las tenemos a una escala mucho menor. También porque Teorética contribuía a un contexto regional realmente, Centroamérica, Centroamérica y Caribe, Latinoamérica, no por último. Entonces, el mandato de esta institución no era reproducir modelos exteriores, pero crear modelos propios y maneras de actuar y de entender la práctica de una institución dentro de nuestro contexto específico local, que es la región, por decir, Latinoamérica. Entonces, de lo que nos hablas, de entender la curaduría como una práctica que puede ser colectiva, una práctica que puede, en vez de incesantemente crear exposiciones, insistir en pausar
para reflexionar qué estamos haciendo, cómo podemos hacerlo distinto, qué es lo que queremos hacer desde nuestro contexto específico, es algo muy innovador. Como te digo, en Bolivia, yo creo, hablando para el contexto aquí local boliviano, la noción de instituciones de arte comúnmente se refiere a museos donde lo más importante como objetivo de la institución se lo encuentra comúnmente en la conservación y salvaguardia del patrimonio. Entonces, la idea de conservación es mucho más fuerte que la idea de transformación. Yo diría que eso es algo que recién estamos aprendiendo a repensar qué puede hacer una institución. Eso por un lado. Por el otro lado, algo que habías mencionado bien al inicio de esta conversación, dijiste que el contexto peruano al menos, y esto debe ser absolutamente lo mismo para Costa Rica y definitivamente lo es para el contexto boliviano, el contexto del arte tiene algo altamente excluyente por ser que las estructuras dominantes están forjadas por personas de un estrato social de clase alta, media alta, y muchas veces son personas que han tenido la posibilidad de estudiar en el exterior y traen fórmulas y principios de, digamos, lo que es esta industria del arte o este medio internacional del arte a nuestros países, de vuelta a nuestros contextos, y aquí intentan de reproducirlos de cierta manera. Quiere decir que las instituciones de arte contemporáneo que tenemos en nuestros contextos son instituciones que más intentan reproducir algo que aprendieron en el exterior a través de estos agentes privilegiados que pudieron estudiar un tiempo en el exterior o todos sus estudios en el exterior. Y no es parte de eso comúnmente hacer una pausa y decir, paremos, porque tal vez no estamos haciendo lo que nosotros deberíamos estar haciendo, tomando en cuenta desde dónde estamos operando y cuál es nuestro contexto local. Eso es un poco lo que intento resumir de esta experiencia realmente transgresora que nos estás presentando. Sí, de hecho, creo que tu resumen también subraya la pregunta sobre los modelos institucionales, que es una pregunta también realmente compleja de responder, porque creo que eso siempre hay que pensarlo en función de los contextos, y eso que yo realmente no necesariamente reniego del modelo del museo tradicional occidental, digamos, como aquí, por ejemplo, el Museo de Arte de Lima en Perú, que es el museo más importante, que cumple un rol fundamental, sobre todo en el tema de conservación y de archivo, al cual yo mismo he contribuido, porque creo que eso alguien tiene que hacerlo, ¿no? Pero por otro lado, tienen que haber realmente otro tipo de plataformas, de instituciones que ensayen otro, no sé cómo llamarlo, otras coreografías, ¿no? Otras maneras de imaginar, ¿no? Las formas de estar juntos, de pensar, de producir. Y eso es fundamental, ¿no? Porque si no, de otro modo, terminamos pues en un espacio donde las instituciones terminan reproduciendo una estructura totalmente domesticada, ¿no? Que es otra manera de decir también pues colonial, ¿no? Por eso es que el trabajo de Giuseppe Campuzano a mí me parece el Museo Travesti del Perú, a mí, amiga muy querida, travesti, filósofa, de crear un museo temporal, un museo efímero, un museo nómade, un museo parásito, que utilizaba las calles, pero también que intervenía en los espacios oficiales, ¿no? Para poder construir esta contrahistoria marica, travesti, ¿no? Es fundamental, porque es realmente un modelo que no está basado necesariamente en la construcción de certezas fijas, estables, pesadas, sino más bien en la teatralidad, ¿no? En la máscara, ¿no? En poder realmente apropiarse y poder releer desde un lugar performativo casi, ¿no? La historia como un espacio de performatividad. Giuseppe tenía estas como para escribirlo brevemente, en sus instalaciones del Museo Travesti podía generar como estas micro relatos, ¿no? Por ejemplo, uno que a mí me encanta es el de la pluma, que Giuseppe llamaba plumaria, ¿no?
que comenzaba con la imagen de con la imagen del Inca, Mm. Manco Cápac, el primer líder del imperio incaico, ¿no? Dibujado por Wampo Madayala, este cronista anticolonial muy importante, y que Giuseppe conectaba esta imagen de Manco Cápac con pues, pinturas de la escuela cusqueña, ¿no? De estos ángeles arcabuceros alados, ¿no? Ujú. Del siglo XVII y XVIII, con imágenes de presentaciones de transformismo y de travestismo de los 90 y de los 2000, generando como una especie ¿cómo se puede llamar? Como una perforación del espacio-tiempo, ¿no? Y el hecho mismo de leer a Manco Cápac como una especie de travesti encubierto, ¿no? Como una marica secreta, es realmente delicioso, ¿no? Porque te obliga a pensar a los incas casi como una especie de comunidad de travestis que nunca nos enteramos que eran. Es decir, realmente él está generando una serie de operaciones que te obligan a descreer de estos sistemas de conocimiento basados en la verdad, en la verificación, una lógica muy occidental también, para Mm. poder colocar la performatividad, la especulación, la ficción, que haga que formas de existencia que tuvieron lugar puedan volver a aparecer, ¿no? Y que de otro modo quedarían borradas, ¿no? Entonces hay en ese tipo de modelos de trabajo experimentales, radicales, políticamente situados, porque Giuseppe estaba no trabajando para la comunidad del arte, sino para empoderar el movimiento trans, ¿no? Para realmente proveer de nuevos referentes, de nuevos personajes, de nuevas imágenes a las luchas de la comunidad trans en las calles, ¿no? Entonces, y eso pues tiene una reverberación más amplia, ¿no? Es decir, la representación, más allá de que sea arte o no sea arte, da igual, tiene un efecto público, ¿no? Afecta nuestras estructuras Mm. del deseo, ¿no? Nuestra subjetividad. Y eso me parece a mí que es lo fundamental, cómo nosotros como curadores podemos acompañar esos procesos en los cuales las representaciones tienen capacidad de interferencia, ¿no? En cómo nos imaginamos colectivamente, ¿no? Cómo nos nombramos. Creo que desde la perspectiva boliviana es muy bien posible entender el ejemplo que nos das de Josep Campuzano, porque, bueno, los arcángeles son digamos, un patrimonio, un imaginario común que tenemos aquí en el mundo andino, y pues los arcángeles justamente son algunos de las piezas de pintura colonial más icónicas que tenemos también en nuestros museos en Bolivia. Una práctica tal vez similar para dar una comparación eh, es la del artista y activista feminista integrante del colectivo anarcofeminista Mujeres Creando, María Galindo, que ha reivindicado la figura de la Virgen, que es otro de los arquetipos del patriarcado colonial católico, como una figura de rebeldía, o leyendo la figura de la Virgen de una manera, digamos, inusual y muy provocativa, provocadora para justamente los defensores de este patriarcado colonial católico. Me parece interesantísimo, entonces, cómo tú planteas la curaduría de dos maneras que yo creo que son inusuales para el contexto boliviano, al menos, tal vez para el contexto regional latinoamericano, que es entender la curaduría como una herramienta de transformación social, y no solo una herramienta de transformación social, pero también una herramienta necesaria de transformación social. Y por el otro lado, en vez de ser una herramienta de conservación, ¿no ves? Y por el otro lado, justamente una herramienta de descentrar lo que es el expocentrismo, que me encantó la palabra, y la vez que la use voy a pensar en vos y en la práctica y hacer referencia. Eh, Me parece una palabra que toca así realmente la herida de lo que pensamos que tendría que ser el arte. Es un gesto radical hablar de un expocentrismo en crisis de la práctica artística, y reivindicar la curaduría como una herramienta no solo de transformación social, pero también
de empujar el expocentrismo a esa crisis y de reivindicar la pausa o la huelga de exposiciones. Entonces, básicamente estás colocando de cabeza realmente lo que yo creo es la noción común de curaduría en el contexto boliviano, y me parece muy, muy, muy valioso que nos estés comentando de eso a partir de ejemplos que son también, son parte de nuestra cotidianidad, de nuestro imaginario, como son los ángeles arcabuceros, por ejemplo, y la pintura colonial andina. Tal vez es un buen momento para hacer un salto al Perú, que es el lugar de donde estás hablando con nosotros. Te criaste en Lima, has trabajado muchísimo, tanto en museos como en la escena libre, en el contexto limeño, y me interesaría mucho cuál es la respuesta que has enfrentado, o sea, tu lucha dentro de estas reivindicaciones de las que nos estás hablando en el contexto del Perú. ¿Cuáles son digamos, los obstáculos que tienes que enfrentar con un discurso tan innovador y radical como el que estás planteando, transformar sociedad y desarticular el expocentrismo en la curaduría? Mira, la verdad es que yo siento que, yo no me siento, o sea, yo siento que lo que hago es parte de un trabajo más amplio, ¿no? Realmente no me siento como solo, más bien me siento bastante acompañado. Y el trabajo de teorética, tampoco, incluso la experiencia misma de la dirección colectiva, no la siento ni siquiera mía propiamente, es algo que me ha afectado por ser parte del proceso, ¿no? Entonces, y de hecho el término expocentrismo es de Lola Malavasi, que es parte de la dirección colectiva que sigue viva, es decir, yo salí el año pasado en diciembre, fue mi último mes, y en enero me mudé de vuelta a Perú, hace mucho tiempo que no estaba aquí, y el equipo de la dirección colectiva está ahora formado por 3 personas, ¿no? Por Paula Piedra, Daniela Morales y Lola Malavasi, y la verdad es que bueno, llegué al Perú en un momento muy crítico. Era justo el comienzo de la segunda ola, a fines de enero, y la situación estuvo terrible, con mucha incertidumbre además, porque realmente no sabíamos si es que iba a llegar la vacuna, en qué condiciones, nada, y fue complejo. Y yo la verdad no había pasado tanto tiempo en Perú desde hace muchos, muchos años. O sea, yo he estado viviendo en distintos lugares y 6 años casi en Costa Rica. Entonces realmente ha sido como un reencuentro, ¿no? Esto, ¿no? Y yo he tenido sí un pie muy puesto, porque incluso parte de mi acuerdo con Teorética era de que yo podía seguir haciendo algunos proyectos por fuera, porque realmente no quería perder el vínculo con Perú y con otros países de América Latina. Y siempre venía una vez al año para hacer una exposición o trabajar en un libro. Y ahí estaba acompañando distintos artistas y colectivos, ¿no? Que para mí son fundamentales, y sobre todo intentar generar documentos que permitan dar acceso a materiales que yo considero decisivos para entender nuestro presente y nuestro pasado más reciente, ¿no? Entonces, realmente estaba como muy dedicado. Por ejemplo, hice una muestra antológica de Natalie Guiñez, que es una artista feminista muy activa, que ha sido parte de muchos colectivos, ha trabajado en muchas organizaciones, mucho trabajo de gráfica callejera, etcétera, y sacamos un libro en el 2018. Igual Alfredo Márquez, que fue un artista que fue parte de varios colectivos en los 80s, con una obra que elabora sobre la memoria del comunismo, ¿no? Y la iconografía marxista, y sobre los efectos del conflicto armado interno. Él fue secuestrado por el Estado y estuvo preso durante 4 años, a mitad de los 90, en la dictadura de Fujimori. Y esa fue la primera revisión histórica de su obra, también con un libro que permita dar acceso a un conjunto de imágenes, de documentos que están en archivos personales, que no han podido ver la luz pública jamás, pero que realmente son claves, ¿no? Para pensar cómo lo que ocurrió en los 80 y en los 90 sigue modelando el presente, ¿no? Y eso para mí es también muy significativo, ¿no? Es decir, acabo de hacer una muestra sobre los 90, visto desde el género y la sexualidad, una muestra que revisaba intersecciones entre arte y feminismo en los 90 en Perú.
Los 90 es una década marcada por la implementación del neoliberalismo, por la dictadura de Fujimori, y ese tipo de situaciones no son ajenas al presente, ¿no? Ahora mismo todavía la hija de Fujimori ha intentado ser presidente, obviamente también para indultar a su padre, ¿no? Lo cual, en fin, para generar pues nuevamente formas de impunidad, ¿no? Y el modelo neoliberal realmente no ha cambiado, ¿no? En más de 20 años desde que ha sido implementado, ¿no? Y los efectos que hay en el tejido social de eso son brutales, ¿no? Hay un modelo casi corporativo de la vida, ¿no? Que también afecta el campo cultural, ¿no? Entonces, ese tipo de proyectos que intentan abordar décadas muy puntuales, yo siento que tienen como una doble función. Por un lado, acceso, accesibilidad, incluso intentar que algunos de estos materiales puedan quedarse en bibliotecas, en archivos, para que sean de acceso para investigadores, para sociólogos, para activistas, para artistas. Y por otro lado, poder conectarlo con el presente, ¿no? A través de publicaciones, invitar a gente a escribir, que es algo que yo me encanta, me apasiona especialmente hacer libros, como tú lo dijiste al inicio, e invitar a gente a pensar, a escribir. Vamos a escribir, vamos a generar textos que permitan tomarle el pulso a lo que estamos viviendo, porque creo que de otro modo hay cosas que no podemos pensar, ¿no? Y las imágenes realmente son muy poderosas en términos de cómo pueden permitirnos entender, ¿no? La realidad, ¿no? Así que bueno, mi trabajo en Perú ha estado como muy vinculado a ese tipo de procesos. Evidentemente han habido también situaciones de censura, han habido situaciones pues de respuestas violentas. Hicimos una muestra, me acuerdo, sobre Sergio Ceballos, un artista que fue parte de un colectivo que en los 80s desarrolló una serie de acciones performativas profundamente transgresoras, donde mezclaba imágenes de la violencia política con imágenes religiosas, un ejercicio casi teatral, performativo a través de fotos y de acciones de significación necrofílica, con representaciones vinculadas a Santa Rosa de Lima. Eran situaciones eran imágenes muy duras de ver, porque estaban respondiendo a un momento que era el inicio del conflicto armado interno, donde en las tapas de los periódicos veíamos imágenes de fosas comunes, ¿no? Encontrándose de manera diaria en las áreas rurales del país, en los Andes, en Ayacucho. Entonces, lo que hace este colectivo es intentar subrayar a través de estas imágenes que las formas de violencia que estaban siendo desatadas, que estaban desarrollándose en esos años, no tenían que ver únicamente con una cuestión de clase, no era una lucha de clases únicamente, sino había también una estructura de violencia de género, ¿no? De hecho, gran parte de los cuerpos, las escenificaciones de muerte que ellos llevaron adelante en los 80 eran de cuerpos travestis, de cuerpos hermafroditas, ¿no? Señalando esta especie de condena a muerte de aquellos cuerpos que desafían, que desobedecen los regímenes de lo normal. Todos aquellos cuerpos que son incapaces de encajar dentro de las demandas productivas del capitalismo, no solamente los cuerpos homosexuales, sino también los cuerpos indígenas, los cuerpos seropositivos, los inmigrantes, en fin, todos esos cuerpos que no tienen un lugar dentro de la máquina de producción del capitalismo son permanentemente expulsados, y el trabajo de ellos en esos años, que además no se pudo ver porque también fue censurado en esos años, creo que lo refleja de una manera que en esos momentos ningún análisis sociológico, por ejemplo, podía señalarlo, ¿no? Y esas imágenes sí lo hacían, ¿no? Y ahí es donde yo entiendo el poder de una imagen. Pero claro, de pronto presentamos esas imágenes y hay una protesta muy fuerte de los grupos religiosos, ¿no? Que sienten que estamos efectuando un ejercicio de blasfemia contra Santa Rosa de Lima. Entonces, pero son procesos importantes de negociación del sentido común, ¿no? Para el cual yo creo que el arte es eso, ¿no? El arte es, como decía al inicio y como tú lo recalcaste, es un espacio de construcción de esfera pública crítica, y eso significa poder reponer una serie de imágenes que han sido expulsadas de la mirada para poder reclamar esos conflictos, ¿no? Como conflictos que nos definen, ¿no? Como sociedad. Entonces, hay un ejercicio, sí, que
va a generar rechazo, resistencia, incluso cuando las imágenes se presentaron en la Bienal de Sao Paulo, en la sección Dioses Marica, también hubieron protestas en las calles, entre otras cosas, ¿no? Pero es parte, así es como construimos una esfera pública, ¿no? Recuerdo en esa Bienal compartías, por así decir, el escenario justamente con nuestras compañeras de Mujeres Creando, y Claro. tu sección y la de Mujeres Creando fueron el, eh, el foco, el enfoque de estos grupos religiosos fanáticos que se reunían a las afueras del parque de Ibirapuera en San Pablo, queriendo censurar o incluso cerrar la muestra. Sí, Fue no. bastante agitado. Y la obra de Mujeres Creando, impresionante, además que los curadores la pusieron en la entrada misma de, ¿no? de las salas, una instalación increíble, y la manera de reclamar, ¿no? el aborto, la discusión sobre el aborto era impresionante, ¿no? Sí, fue un proyecto muy, muy importante para las personas incluso que fueron parte, ¿no? de ese proceso de recoger testimonios, Sí. y para la discusión y las luchas locales. Sí, recuerdo, la obra se llamaba Espacio para Abortar, y salió de hecho en la tapa en el contexto de estas protestas contra sus obras, sus exposiciones, salió en la tapa de la Folha de San Pablo, que es el periódico impreso de mayor cobertura en el Brasil. Yo recuerdo en el momento en el que yo tuve el privilegio de dirigir el Museo Nacional de Arte aquí en La Paz, solicitamos la compra de esta obra, siendo una que hizo, eh, eh, que tiene carrera internacional latinoamericana, y lamentablemente no fue posible adquirirla, pero son, yo creo, estas contribuciones que ustedes hacen, a las que tú has contribuido de gran manera también dentro del contexto latinoamericano y global, las que han contribuido a transformar estas infraestructuras afectivas de las que hablas, ¿no? En el caso, bueno, de un museo travestí, en el caso de las reivindicaciones de Sergio Ceballos, de entender lo que significa hablar de estos cuerpos no normativos, estos cuerpos no acomodados, hablar de prácticas que no caben dentro del fanatismo religioso. Actualmente es un debate muy fuerte el de la ilegalización del aborto, la reivindicación de un aborto seguro aquí en Bolivia, bueno, en la región en general, podemos decirlo. Estas infraestructuras afectivas, en el caso del trabajo de Espacio para Abortar, incluía la posibilidad de personas que habían pasado por la experiencia de un aborto ilegal bajo condiciones precarias, peligrosas, ¿no? De expresarse y de ser incluidas dentro de la obra, de tal manera que el público de la Bienal después podía escuchar estos testimonios. O sea, es, por dar solo un ejemplo, realmente una manera muy radical de crear infraestructuras que puedan ser de sustento afectivo para personas afectadas y sobrevivientes. Sí, me parece realmente importantísimo el ángulo que nos das, justamente para un contexto como el boliviano, en el que solemos decir que hay poco discurso sobre la curaduría, hay una falta de instituciones, digamos, educativas que provean la posibilidad de formarse en curaduría. Sin embargo, yo creo que dijiste algo para mí comprensión fundamental, que es que también tenemos que parar de intentar reproducir modelos que nos llegan de afuera, modelos de los que pensamos que así debe funcionar, por ejemplo, una curaduría, y parar, reunirnos para parar colectivamente y pensar qué podría ser una curaduría dentro del contexto específico en el que nosotros vivimos, y tal vez
no tenga nada que ver con una curaduría como se la practica en España, por decirlo así, Estados Unidos, pero que tenemos que despojarnos de este expocentrismo y tal vez una curaduría en Perú, Bolivia, Ecuador, que se lleva el contexto andino, el contexto sudamericano. Una práctica curatorial tendría que ser una de, de parar con esa lógica del expocentrismo. Eh, Mucho, eh, mucho para pensar, ¿no? O sea, sí, definitivamente. yo creo que ahí también es muy importante pensar qué es lo que el contexto requiere, ¿no? Es decir, qué es lo que cada contexto reclama, ¿no? Eh, y sí, es complejo, ¿no? Yo mismo me pregunto cómo poder responder a todos esos procesos, porque siento que hay muchas urgencias, ¿no? Mm. Y te iba a decir algo que ahorita se me acaba de ir sobre la desaceleración, pero bueno, sí, o sea, sí, iba a decir que en realidad yo personalmente trabajo o las colaboraciones que realizo con artistas están muy marcadas por lo que siento que me transforma, por una movilización. Hay algo a mí que me pone contra las cuerdas, ciertas prácticas, ciertos procesos, ciertas preguntas que me obligan como que a repensar lo que hago, ¿no? Y ahí es donde un poco yo, como curador, estoy orientándome constantemente, ¿no? Y siempre trato también de pensar y de ser consciente, esto es lo que creo que tú también lo mencionaste en algún momento, ¿no? Sobre poder entender eh, el trabajo que hacemos, incluso cuando circulamos internacionalmente, porque yo trabajo también con instituciones más grandes, en otros contextos, poder entender micropolíticamente, ¿no? Lo que hacemos, ¿no? Y poder, no sé cómo decirlo, es decir, cómo poder estar alerta, ¿no? En relación a cuál es nuestra posición en los sistemas de poder del arte contemporáneo. Es decir, Ujú, siempre estar como muy presente sobre dónde estamos, ¿no? ujú, eh, y también sobre cómo las decisiones que tomamos como curadores tienen efectos públicos, ¿no? Que pueden o interrumpir ciertas lógicas de exclusión o más bien pueden perpetuarlas, ¿no? Entonces, como ser también responsable de las decisiones que tomamos al momento de trabajar, porque el tiempo que tenemos es limitado, podemos dedicarnos a cosas muy específicas en determinados momentos, así que creo que ahí también está un poco algo que mencionaste al inicio, ¿no? Sobre lo que implica hacer un trabajo situado, ¿no? Situado sí, contextualmente, pero también situado políticamente, ¿no? Cómo hacernos cargo de nuestros privilegios de clase, ¿no? También, ¿no? Y cómo utilizar estratégicamente ese capital cultural para crear valor artístico, para crear valor cultural en contra de lógicas patriarcales dominantes, en contra de estructuras racistas, de la elitización global, ¿no? De la cultura. Entonces creo que ahí, en fin, son preguntas, no creo que tenga respuestas, pero yo estoy permanentemente preguntándome eso, ¿no? Cómo crear valor cultural en esa dirección, ¿no? mm. Es realmente un lujo poder tenerte tan cerca en Lima, país vecino, una persona que a pesar de ser un curador muy joven, has tenido una trayectoria tan grande, no solo a nivel regional Centroamérica, ya hablamos, pero también con las grandes instituciones suramericanas, sea el Malva en Buenos Aires, la Bienal de San Pablo, eh, em, bueno, el Mali en Lima, eh, pero también internacionalmente, colaborando con instituciones como el MoMA, como el Reina Sofía, o sea, realmente tu trayectoria es muy impresionante, lo que has conseguido también articular a un nivel internacional es muy impresionante y tenerte aquí cerca me da la ilusión de que podamos en algún momento unir fuerzas realmente para dar mm, este impulso de pensar lo que significa desde nuestros países vecinos una curaduría específica del, de nuestro propio contexto. Em,
Estuvimos hablando ya bastante, normalmente nos mantenemos dentro del margen de 1 hora. Yo estoy extremadamente agradecido porque nos acompañes en esta última sesión. Para el público en general, esta es la última sesión de la edición 2021 de ACANA, Prácticas Curatoriales del Presente, plataforma de discusión y educación en temas de curaduría del Centro Cultural de España en La Paz. Y nuevamente quisiera agradecer a la posibilidad y la invitación del director del Centro Cultural, Juan Sánchez, por la invitación. Juan Sánchez, que antes también ha sido director del Centro Cultural justamente en Lima, y yo creo que ustedes tuvieron oportunidad de conocerse también hace bastante tiempo. Bueno, me da mucha ilusión de poder unir estos esfuerzos de repensar la curaduría como una práctica transformadora, como una práctica de pausar colectivamente. Hay algo que me parece tan intuitivamente cierto e importante de pensar que una pausa siempre es una pausa colectiva. Eh, Eso es algo lindísimo y espero que podamos dar continuidad a este tipo de diálogos. Miguel, dijiste algo importantísimo que mencionamos al comienzo que quisiera repetir. Estamos trabajando justamente en archivos. Que hayas compartido tus pensamientos con nosotros va a integrar este archivo que creamos de las conversaciones de Acana, que van a continuar siendo disponibles a través de las plataformas digitales del Centro Cultural de España, y que tal vez en el momento en el que haya una iniciativa aquí en Bolivia o en Perú y en Bolivia, podamos recurrir a estos archivos para justamente dar impulso, apoyar a lo que sería una nueva manera de pensar curaduría en nuestro contexto local específico. Miguel, si se te ocurre alguna cosa que todavía quieras compartir con nosotros, con el público boliviano, con el público en general. No, la verdad es que sí, sí, yo también espero que podamos encontrarnos. Creo que es ya siento que es un momento de reactivación. Siento que hay conversaciones, encuentros que están retomándose lentamente. Así que me encantaría, ¿no? Poder pensar en colaboraciones y aprender un poco más, porque la verdad es que es una pena que no hayas podido visitar Bolivia hasta ahora. Realmente es uno de los pocos países de América Latina en los cuales no he podido ir, pese a que me invitaron un par de veces, pero por distintos motivos no logré viajar. Sí. Y creo que es fundamental, así que estoy de verdad muy agradecido por esta conversación que a mí además me obliga también a pensar mi propio trabajo, y eso es muy importante, poder estar revisitando lo que hacemos, ¿no? Y poder ser conscientes y responsables de la labor que cumplimos, que yo creo que es una labor de servicio público. Yo siempre digo, los curadores somos servidores públicos porque nuestro trabajo implica generar discusión pública, ¿no? Así que, y creo que además si vemos al curador como un agente de servicio, creo que es importante quitarle como esta lógica de autoridad, con la cual yo siento que también se nos ha modelado, ¿no? La idea del curador como una autoridad, también como una estrella, como una celebridad, ¿no? Entonces, creo que es más importante tenerlos como servidores, ¿no? Así que, y además que trabajamos para los artistas también, porque también existe esta idea un poco perversa, ¿no? De que en realidad los artistas trabajan para los curadores, pero los curadores trabajamos para los artistas, ¿no? Y eso es muy importante también. Y trabajamos para la sociedad. Así que, nada, muchísimas gracias de verdad, Max, por la invitación. Gracias a ti, Miguel. Esperemos que de las pocas instituciones independientes que llevan adelante el arte contemporáneo en Bolivia, como para mencionar las dos en Santa Cruz de la Sierra, Kiosco y Manzana 1, hayan seguido tus palabras y también den como
como lo tomen como un motivo de repensar también lo que es la práctica expositiva, pensar en lo que significan esas palabras como el expocentrismo de Yola Malabás que mencionaste, que nosotros también con los recursos que tenemos de espacios independientes, se genere esta cuestión, no solo desde espacios independientes que son más flexibles, pero también incluso las instituciones puedan atreverse, las instituciones públicas, que son las mayores instituciones del arte en el país, puedan atreverse a justificar una pausa de exposiciones para pensar y hablar sobre exposiciones y su funcionalidad. Creo que nos estás dando muchos impulsos muy valiosos para el contexto boliviano y por eso nuevamente muchísimas gracias. Miguel, vamos a cerrar entonces con tus palabras y con estas provocaciones de entender la curaduría como una práctica que contribuye al bien público, al bien colectivo, como una práctica necesaria y transformadora. Este ciclo de conversaciones acana del año 2021, políticas de la curaduría, yo creo que fue un ejemplo muy contundente el que nos diste de cuál es la dimensión política que tal vez tenemos que darle a la curaduría en nuestro contexto. Muchas gracias, Miguel López, desde Lima, Perú. Muchas gracias nuevamente a nuestras compañeras y compañeros que junto a Miguel y mi persona han contribuido a este ciclo de conversaciones. Manuel Borja Villel, Keina Eleison, Pablo Lafuente, Elvira Yangani Ose, Rosina Casali. Gracias nuevamente al equipo del Centro Cultural de España en La Paz. Gracias a su director Juan Sánchez, gracias a Marta Rebollo, Denise Aguilar, gracias a Miguel Alfaro, gracias a Natalie de Ugarte y gracias sobre todo a todas y todos que nos han acompañado en estas 5 sesiones de Acana Políticas de la Curaduría. Y bueno, como digo, estarán disponibles los videos en el canal de YouTube del Centro Cultural de España en La Paz, como también estas grabaciones al vivo sin edición en la página de Facebook del Centro Cultural. Gracias nuevamente y muy buenas noches a todas y todos. Miguel, estamos en contacto y vamos a trabajar en esta colaboración presencial y hasta muy pronto y gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.